a conocer a la familia Lee, orientales, no los Lee norteamericanos de L-E-E, sino L-I, y estos son orientales. La familia Lee es de origen chino y, bueno, como muchos saben, los nombres chinos se componen de un nombre de familia que vendría a ser el apellido, que es el que se escribe primero, y después viene el nombre de la persona. Los apellidos suelen estar compuestos por un carácter cada uno, aunque hay excepciones, como en el caso de la familia Ouyang y la familia Situ. Hay más de 6.000 apellidos chinos para alrededor de 1.000 millones de chinos, aproximadamente, ¿no? Los apellidos chinos más frecuentes en países de habla inglesa, como Estados Unidos, Reino Unido y Australia, son Chan, Lin, Li, Wong, Wang, Mei, Yang, Qing y Feng. En China, las 5 familias más grandes son Chen, Li, Zhang, He y Wang. El apellido chino Li, que es el del que vamos a hablar porque pertenece a este círculo, es muy popular en China. Quizás no sea el equivalente a un Smith en Estados Unidos, pero es bastante utilizado. Y hay una cuestión cultural por la cual los chinos confían mucho más en aquellos que tienen el mismo apellido que ellos. Por ejemplo, si 2 chinos con el apellido Li se conocen, se considerarían parientes. Si 2 personas no conocieran los lazos de sangre que pudieran llegar a tener, si tienen el mismo apellido, casarse entre sí se habría considerado incestuoso. Bueno, el apellido Li tiene una larga historia que se remonta a una persona. El emperador Xuanzù fue el primer Li y vivió antes del 2000 a.C. Esto es según el diccionario de apellidos chinos escrito por Xuanxing. La familia Li es históricamente importante en China y está involucrado en muchísimos eventos. Durante la dinastía Tang, unos 15 apellidos diferentes tuvieron el honor de tener el apellido Li. Li Yuan fue el fundador de la dinastía Tang, que duró del 618 al 906. Su hijo, que gobernó después de él, fue Li Shimin. En su dinastía se introdujeron la imprenta y el papel moneda. Ya vamos viendo cómo están involucrados y relacionados con las monedas. Y en lo que es la historia más reciente, 3 Li se destacan como muy importantes. El multimillonario de Hong Kong y gobernante de facto, llamado Li Ka-shing. Después está Li Peng, uno de los gobernantes de la China comunista. Después está Lee Kuan Yew, presidente y dictador de Singapur. No se sabe a ciencia cierta qué Li está estrechamente relacionados y cuáles no. Se sabe que los Li controlan la China comunista, Hong Kong y Singapur y tienen posiciones importantes en Taiwán. Si los diversos Li que controlan estas diversas naciones están vinculados, entonces obviamente estamos ante una de las familias más poderosas del mundo. En términos de poder, estaría a la altura de los Rockefeller. También tienen conexiones con sociedades ocultas, pero la influencia de los Li se siente principalmente en China, obviamente. Y estos Li famosos de la China comunista tienen lazos importantes con los Rockefeller y los Rothschild. Y por ejemplo, se vio en su momento cuando el presidente era Li Peng, el presidente o primer ministro de la República Popular China, viajó a Nueva York y estaba acompañado de los Rockefeller y otros miembros de la élite. Y cómo se podría llegar a entender, si es un comunista
o si era un comunista de pies a cabeza, verlo acompañado de un Rockefeller en Nueva York. Si ellos decían, es decir, los comunistas, llaman a los capitalistas su principal enemigo. También se vio en su momento a Bush, miembro de Skull and Bones, de Illuminati, tratar al chino Lee, digamos, con una benevolencia que es dudosa. Y bueno, cualquier persona también hubiera tenido sus recaudos con este Li Peng, que es el que mató a las varias personas en la plaza Tiananmen. Obvio que a Bush no le importaba, haya sido de la logia que haya sido, pero de todas formas, como dupla, son raras, por el tema del comunismo y el capitalismo, no por el tema de las masacres. Y obviamente, como son cuestiones que están muy en Oriente, no se sabe con exactitud el papel que tienen dentro de lo que es el nuevo orden, pero en su momento Li Peng demostraba estar a favor del nuevo orden, entonces eso sugería que la familia Li fuera parte de los Illuminati. Pero hay como posibilidades de que esto no sea tan importante, en el sentido de que puede ser un simpatizante de la élite hasta llegar a ser un miembro oficial de los Illuminati. Y eso es lo que plantea Springmeier, que como resultado de sus investigaciones no se puede afirmar fehacientemente que la familia Li esté actuando con poder como élite, digamos, como las otras familias, pero sí que hay una relación. El tema es cuánto peso tienen. Después está también la familia Li de Singapur, que tuvo un dictador, Li, durante décadas, que tenía vínculos con la élite británica. Y dictador porque realmente, por ejemplo, las cosas que se cuentan es que no le gustaban los hombres con el cabello largo, por lo que los hombres que ingresaban a Singapur con el cabello largo se les confiscaban los pasaportes si se negaban a cortarse el cabello y eran enviados a la cárcel. Cuando en 1959 Gran Bretaña le concede la independencia a Singapur, la familia Li controlaba el Partido de Acción Popular que gobernaba el país. En este caso, en el caso de Singapur, se escribe Li diferente del chino, pero es por una cuestión de la zona que va variando, porque no nos olvidemos además que ellos escriben, no utilizan alfabeto, entonces al pasarlo al alfabeto latino se lo suele escribir como el inglés, como L-E-E, mientras que al chino se le escribe L-I. Pero en definitiva se lee igual y son lo mismo. Bueno, en 1976 este partido, el Partido de Acción Popular, monopolizó la política y obtuvo obviamente 69 escaños del Parlamento. Entonces Lee Kuan Yew fue colocado en la posición de presidente en 1965, donde permaneció hasta 1991 aproximadamente. Y los líderes de Singapur convirtieron al país en anticomunista durante la Guerra Fría, cuando Nixon comenzó sus viajes para hacer negocio con China, y en 1975 el ministro de Relaciones Exteriores de este dictador Lee fue a China y se reunió con Zhou Enlai, que era mentor y amigo de Li Peng. Bueno, después de que el padre de Li Peng, que fue presidente, primer ministro de China comunista, también era un líder comunista, fue asesinado por los nacionalistas en 1931. Y entonces Zhou Enlai, este que mencionábamos de Singapur, adoptó a Li Peng y lo crió. Zhou Enlai
logró que Li Peng ingresara al sistema escolar de Moscú, en el cual, cuando los rusos finalmente se dieron cuenta del potencial que él tenía, querían conservarlo para usarlo para sus propósitos. Estamos hablando de la época, obviamente, de la Unión Soviética. Estamos hablando que eran todos comunistas. Bueno, Li se fue a China, casi huyendo por estas razones, y entonces Li Peng fue un defensor de la economía de estilo soviético. Estudió ahí y tenían el mismo pensamiento. Y antes de ocupar la posición de liderazgo que tuvo, Li Peng manejó la economía china durante muchos años. En 1976, Lee Kuan Yew, el de Singapur, se reunió con Mao Zedong, que en ese momento era el líder de la China comunista, y el propio Mao Zedong estaba estrechamente relacionado con la familia Li. Li Ta-chao fue el líder del Partido Comunista en el norte de China durante los enfrentamientos con los nacionalistas. El guardaespaldas de Mao era miembro de la familia Li, Li Jinqiao. El mentor de Mao fue Li Ta-chao, que tenía vínculos con la sociedad secreta Red Spears. Otros comunistas de alto rango como Chu Te, Ho Lung y Liu Chip-tan pertenecían a la sociedad secreta Red Spears también. Y Li Chlahan, uno de los primeros líderes comunistas, era miembro de la sociedad Green Gang, una sociedad secreta. Hay mucha relación entre la familia Li y este tipo de sociedades. Algunos dicen que es muy probable que el liderazgo de Li Ta-chao fue lo que llevó a Mao Zedong a escribir el primer intento sistemático de un marxista chino para caracterizar los fundamentos de las sociedades secretas y enfatizar su importancia para la evolución. Mao colaboró con Koinoui, una sociedad secreta que ayudó a su revolución, pero la colección oficial de obras de Mao no las incluye en el pase de lista. Mao Zedong también es producto de la iglesia cristiana, porque de niño Mao quería aprender acerca de Cristo, asistir a una escuela misionera, pero cuando fue lo echaron porque era chino y nunca se olvidó del maltrato que recibió a manos de esta gente. Entonces eso explica en parte el odio que le tenía al cristianismo. Es sabido que las familias Rothschild y Rockefeller tienen un gran respeto por el pueblo chino y japonés. Esta es una de las razones por las que China y Japón tuvieron la oportunidad de convertirse en actores importantes en lo que es el nuevo orden. La poderosa familia Li de Hong Kong es parte de los Illuminati. La dinastía mantiene excelentes relaciones públicas, son filántropos. El multimillonario Li Ka-shing donó dinero para establecer una universidad en Shantou, en el sur de China. El costo de la universidad se sitúa en aproximadamente $85 millones. Esto es según la revista Fortune del año 92, que fue cuando se hizo. Y bueno, el imperio financiero de Li Ka-shing se extiende por todo el mundo. Tiene en la ciudad de Nueva York un valor estimado en construcción de $100 millones. Después tiene Star TV de Hong Kong, Husky Oil, el Banco de Comercio Imperial de Canadá, Pacific Place en Vancouver, Sunset City en Singapur y tendría inversiones por $4.000 millones, más o menos, Li Ka-shing. Ni hablar de lo que pudo haber ganado con las ventas de bienes raíces. Y esto estamos hablando de los años 90. Y es un señor muy particular porque fue autodidacta. No tuvo una educación formal, vivió durante más de 30 años en el mismo lugar, en una colina de Hong Kong, pero sí hizo educar a sus hijos en Stanford.
Y uno de ellos, Víctor, se convirtió en ingeniero, Richard tuvo un título en informática y obviamente se dedicó a lo que fue Hong Kong TV Star. Y obviamente estaban rodeados de amigos adinerados que se reunían regularmente y bueno, entre jugadas de póker y demás, hacían sus negocios. Li Ka-shing fue director ejecutivo de sus 4 grandes empresas en Hong Kong y contrató ejecutivos chinos y occidentales para dirigir el negocio. Por ejemplo, Simon Murray sirvió en la Legión Extranjera Francesa, fue uno de los gerentes de confianza de Li Ka-shing. Murray trabajaba para Jardine Matheson, una empresa propiedad de un miembro del Comité de los 300. Ahí vemos la relación. Y Lee construyó alianzas globales con firmas británicas y era dueño de una parte de Pearson, una firma financiera británica que a su vez tenía una participación en el brazo bancario de Lazard en Nueva York y Londres. Entonces, Li Ka-shing hizo negocios con los grandes nombres del sistema bancario internacional. Además tenía empresas conjuntas con MTV, AT&T, Motorola, Time Warner. Star TV transmite 5 canales a espectadores que van desde Israel hasta Indonesia. Y la programación proviene de la BBC, MTV y otros socios menores. Y es el que llevó a la televisión asiática a muchas personalidades de Hollywood, a Madonna, por ejemplo. Bueno, además él compró Husky Oil de Canadá y esto se lo permitió la élite, porque si no fuera parte no se lo hubieran permitido. Nunca podría haber comprado una empresa sin el consentimiento de este círculo, una empresa de petróleo en Canadá. Bueno, después tenemos al resto del clan, también en Hong Kong, y tenemos al Banco de Asia Oriental, que es enorme, está dirigido por Lee Kwok Po. Este banco se asoció con empresas relacionadas con otros Illuminati como los Warburg, por ejemplo. Lee Kwok Po, también conocido como David Lee, también se desempeña en la legislatura de Hong Kong como comisionado que representa a la comunidad bancaria justamente. Y también fue vicepresidente del comité que redactaría la región administrativa de Hong Kong, que sería entregada por los británicos. Lee instó al pueblo de Hong Kong a confiar en el gobierno comunista chino. Este llamado David Lee se le preguntó sobre la masacre en la plaza Tiananmen y bueno, no contestó nada. Él tiene pasaporte británico y puede ir a donde quiera, mientras que la mayoría de las personas en Hong Kong solamente tienen un pasaporte que no les permite viajar. El tío de este David Lee es Simon Lee, que fue juez de apelación de Hong Kong. Después tiene un tío, Ronald Lee, que era el expresidente de la Bolsa de Valores de Hong Kong y miembro del comité consultivo de la ley básica. Tanto Ronald como su hijo fueron procesados por delitos de soborno y llevados a juicio. Otro tío, Lee Fuk Koo, fue elegido para representar a la comunidad financiera de Hong Kong en el gobierno. Y cuando estalló el escándalo del BCCI, la sucursal de Hong Kong del Banco de Crédito Comercial de Hong Kong, quedó al margen de la investigación casualmente. Y el director ejecutivo, Tariq Jamil, que podría haber sido llamado para responder preguntas, abandonó el país. Y nadie lo detuvo. En cambio, David Lee estuvo involucrado y sugirió que el Exchange Fund se usara para ayudar al banco del cual él estaba asociado, el Banco de Asia Oriental, para que adquiriera este banco del BCCI, que es el Banco de Crédito y Comercio de Hong Kong.
Otra figura clave en este banco, en este último, fue Louis Saboul, que era el principal contacto del Bank of America con la China comunista. Este Louis Saboul venía viajando ya a China regularmente desde el año 40 y se dice que concluyó algunos negocios dudosos con el presidente del banco y después abandonó el país con destino desconocido. Bueno, también Lee estaba a cargo de American Express en la zona. Fue el que mejor estaba pagado en el sector bancario en la década de los 90, que fue cuando tuvo su auge. Richard Lee se convirtió en un magnate de los medios en Asia. Victor Lee era el director del Centro Este-Oeste en Hawái. Y en la China comunista hay un grupo de 7 miembros, es un comité permanente, que es un comité de consulta al que se llama o tiene que ver con los ancianos del partido. Y el círculo íntimo de estos 7 hombres incluye a 2 miembros de la familia Lee, Li Peng y Li Rubihuan, que es el jefe de propaganda del Partido Comunista. Y es miembro, digamos, del círculo interno desde el año 89. Después hay otros, que son Jiang Zemin, Qiao Shi, Hu Jintao, Liu Huaqing y Su Rongji. Cuando el primer ministro era Li Peng, que se juntaba con los líderes mundiales y con muchos Illuminati, tenía, estos 2 parientes, digamos, dentro de este grupo de consulta de ancianos. Y él se juntó en la década del 90 como primer ministro, pero también como miembro de la familia Lee y miembro del círculo con líderes soviéticos, el primer ministro japonés, por ejemplo, el primer ministro británico, que era John Major en ese momento, el primer ministro de la India, con George Bush, que era presidente, con todos los Illuminati de Estados Unidos, que, eran capitalistas, así que con Yeltsin en Rusia. Y Li Peng fue el único miembro destacado de la familia Li que fue primer ministro en China. Después tenemos a Li Xianyan, que estuvo involucrado en la lucha por el poder después de la muerte de Mao. Y durante muchos años Li Xianyan fue considerado uno de los 4 líderes más importantes de la China comunista y realizó varios viajes a lugares como África, donde mantuvo reuniones de alto nivel con otros líderes. Después está Li Desheng, que fue miembro del Politburo, que es este comité central del Partido Comunista, y ocupó puestos claves en el ejército. Después está Li Qiang, que fue miembro del Comité Central del Partido Comunista y fue nombrado ministro de Comercio Exterior en el año 78. El general Li Mi huyó al Triángulo Dorado apoyado por agentes de la CIA, porque habría iniciado el cultivo de amapola para la producción de drogas que luego serían comercializadas por los demás miembros de las familias. Y esto no fue casualidad que comenzara con la producción de opio. Y es todo un evento que fue calculado y porque ellos se enriquecen, entre otras cosas, con esto. En el año 60, otro Li sucedió al difunto Li Mi, su nombre era Li Wenhuan. Después de que Bush se convirtió en embajador en China, Carter seleccionó a Thomas Gates, miembro del Pilgrim Society, para representar a Estados Unidos en China. David Rockefeller dio el ok a la elección de Gates, que fue transferido directamente desde JP Morgan en Beijing. Los banqueros de este círculo han estado prestando los bancos de la China comunista durante muchísimos años.
Y lo que se pudo ver en esa época, sobre todo en los 90, con Clinton, que fue a la China comunista y se lo vio con Li Peng y todo esto, fue como una especie de acercamiento para posicionarse, digamos, cerca de Occidente para crear este nuevo orden. Y vemos como algo que parece que está en las antípodas, al día de hoy vemos como la China comunista tiene ciertos lazos con los Biden, por ejemplo, entre otros. Y como todo, no es tan en los extremos como nos quieren hacer ver. Bueno, y en lo que se refiere a sociedades secretas o discretas, está la tríada. La tríada es una sociedad china, una especie de cruce entre la masonería y la mafia, que no se diferencia mucho, pero bueno, esto estaría como en el medio. Una especie de pidue de la logia italiana, pero más grande. Y las diversas tríadas no son muy conocidas en Occidente, pero son muchas veces más poderosas que la mafia. Y la familia Li es una de las principales familias que las lidera y las dirige. Se sabe que la mafia fue invitada a trabajar con las tríadas en la década del 70, pero no llegaron a un muy buen acuerdo, porque, bueno, las tríadas se sabe que son muy poderosas y peligrosas también. Entonces, los Li controlaban Hong Kong y los líderes eran los manipuladores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre los Li y las tríadas? Es difícil a veces porque son sociedades secretas, pero tenemos a Li Chitang, que sería un líder en lo que respecta a la parte externa o a la parte exterior, tipo de relaciones exteriores de estas tríadas. Después tenemos a Li Len, a Li Hu Chen, a Li Hung, a Kali Chen, este actúa en Shanghái, a Lap Liting, a Li Pingqing, que está también en Shanghái, Li Shichin, Li Wenmao, Li Xuanfa, Li Cholfat, que está en Hong Kong, Li Harfar Ma, que está en Gran Bretaña. De la familia Li también salieron muchos científicos, sobre todo en el campo de la investigación genética. Qué raro, ¿no? Porque la investigación genética es de gran interés para la jerarquía satánica, así que siempre los científicos que salen de estas familias se dedican a esto. Bueno, volviendo a las tríadas, es un grupo que en realidad tiene muchos nombres. Uno de ellos fue la Sociedad del Cielo y la Tierra. Bueno, que los chinos ponen estos nombres, ¿no? Y en inglés, por ejemplo, está la Hung League y Three United Association. Obviamente tiene que ver con tríada. Los masones estaban muy interesados en estas tríadas y muchos de ellos profundizaron sus estudios sobre estas entidades. Y uno de ellos fue Schlegel. También, esto en el año 1866. Después tenemos a J.M. Ward, a W.G. Sterling, más acá en el tiempo, en 1925. Entonces, esta implementación a través de sociedades secretas en China se implantó para una especie de oposición a lo que había, al poder que había. Porque, bueno, China tiene una historia de dinastías autoritarias y estas sociedades secretas eran las que se les oponían. Ellos, digamos que creían que estas dinastías eran la causa de su miseria, entonces formaron estas sociedades secretas para enfrentárseles. Y obviamente nunca faltó gente que quiso entrar. Porque como siempre, las razones que te dan son buenas en un punto. Después cuando uno entra ya se encuentra con otra cosa.
Aproximadamente se calcula que hay unas 250 sociedades secretas chinas, algunas de las cuales ya no existen, pero que en su momento fue el número. Y hay algunas que son más importantes que otras, por supuesto. Y aunque parezca mentira, son muy compatibles con las sociedades occidentales. Y esto hace que puedan trabajar en conjunto con la mafia, con la CIA, con los Illuminati, con los masones, con todo. Por eso, bueno, hay relación con la masonería. O sea, tienen mucho en común y se pueden incluso establecer paralelismos. Se puede relacionar, por ejemplo, a la logia de rito escocés con, hay una sociedad que se llama Wotsu, que significa 5 ancestros, o la sociedad de los 5 ancestros, que sería el equivalente, digamos, por la forma de operar. Pero ese sería un tema aparte, ¿no? A ver cómo funcionan las tríadas, cuáles son sus rituales, quiénes pueden entrar, es decir, las mujeres, los hombres, cuál sería su filosofía, por llamarlo de alguna forma, pero eso es una cuestión aparte. Pero algo interesante es que cuando fue la fiebre del oro en California, muchos chinos se mudaron a Estados Unidos y llevaron el tema de las logias triádicas, que se extendieron por San Francisco. Y en el año 1854, la sociedad triádica, llamada 5 compañías, tenía 35.000 miembros en California. Y en Estados Unidos estas logias existen y se conocen como tongs, que significa lugar de encuentro, donde los chinos establecieron las logias, y por lo tanto tenemos las de Laramie, Cheyenne, Kansas City, Seattle, Vancouver, California, Nueva York, Boston y Klondike. Y después, bueno, las tríadas de ultramar quedaron bajo la jurisdicción de la sociedad Hung-Mun en China, obviamente. Y este grupo triádico estaba a su vez bajo el grupo Chi Kung Tong. Después también, bueno, hay grupos en Australia y en Malasia. Bueno, es muy interesante todo el tema de mientras fueron colonia británica, estuvieron prohibidas, tenían que ver con los piratas. Bueno, todo un tema aparte para las tríadas. Para el que quiera información, en la red hay, tiene que buscar sobre las logias o las tríadas en China, en Hong Kong, en Singapur. Son una especie de logia y mafia, que tampoco son tan distintas. Pero bueno, estos parece que son bastante pesados. Todo esto surgió porque estábamos hablando de los Li, que lideran a estas tríadas. Por eso la mención y el irnos un poco por las ramas para explicar qué son las tríadas, porque la familia Li es quien las monitorea de alguna forma. Y además tienen una estrecha conexión con Estados Unidos, no solo porque tienen logias en el territorio, sino porque durante más de 100 años, en sus tratativas con Estados Unidos, fueron sus principales proveedores y traficantes de drogas que trabajaban en asociación con los líderes Illuminati. Además de trabajar con la CIA, con la mafia, con los Illuminati, también trabajaban con pandillas callejeras, grupos juveniles, cualquier cosa que tenga que ver con el crimen organizado, ellos tienen relación. También con grupos secretos fraternales, incluidos los masones. Y se mezclaron también con los yakuza japoneses, con los grupos de crimen organizado filipino, que también trasladan drogas a Estados Unidos a través de Hawái. Y esto es gracias a la cooperación yakuza tríada y obviamente lo que está en Estados Unidos como jerarquía, ¿no? También tienen que ver con los bancos porque tienen sus propios contadores y estas tríadas financieras se hacen grandes para lavar dinero. Entonces, tienen sus propios abogados. Son falsificadores también, por ejemplo, de bolsos de marca,
todas esas cosas chinas que vemos falsificadas tienen que ver con las tríadas y son expertos en falsificar pasaportes. Bueno, todo eso está relacionado con la familia Li. Entonces, resumiendo, ¿qué podríamos decir? ¿A qué rama se dedican? Porque hemos visto que cada familia es como que tiene su lugar de acción, ¿no es cierto? La política, la inmobiliaria, los bancos, las drogas, la industria, las armas. Bueno, en el caso de los Li, tiene que ver con, además de la política, porque siempre está en el medio, tiene que ver con las drogas que vienen de Oriente y la mafia china, que está relacionada con las otras y con un montón de cosas, como vimos, con la CIA a la cabeza. Y entonces su punto fuerte es ese, es el de traficar. Y esto en manos de la familia Li. Una familia más y seguimos avanzando y estamos ya conociendo varias de estas historias. Todavía nos falta, porque además después existen las complementarias y algo muy particular para el final.